¿Qué tan preparados estamos para enfrentar la muerte de nuestra pareja? Aunque los mexicanos convivimos y celebramos la muerte más que sufrirla, la realidad es que no siempre estamos preparados para encararla. La muerte nos golpea con la ausencia, la nostalgia, a la pérdida de los afectos, las rutinas y la compañía. Para algunas personas esto puede ser una experiencia profunda y dolorosa, mientras que otras lo sienten como un evento liberador, dependiendo de cómo fue la pareja y cuál fue la causa del deceso. Para superar o sobrellevar la pérdida de la pareja, se requiere vivir un proceso de duelo, que puede ser acompañado de nuestros seres queridos, que al igual que los rituales y celebraciones del Día de Muertos, reconfortan y ayudan a cerrar esta parte de la vida, individual o colectivamente, para llegar a la aceptación y resignación. Las tradiciones del Día de Muertos en México son parte de nuestros rituales que, junto con sus leyendas, flores de cempasúchil, el copal y las ofrendas, nos recuerdan a nuestros seres queridos que perdimos. Son tradiciones y fiestas en los que los sentidos nos traen su presencia de nuevo, al rememorar, por ejemplo, las comidas favoritas que compartimos juntos. Se trata de un reencuentro con el amor que ya se ha ido. ¿Qué tal, familia de Diálogos en Confianza? Gracias por acompañarnos esta mañana de viernes. Hoy, 1 de noviembre, vamos a tratar un tema muy interesante: amor y tradiciones de Día de Muertos. Alrededor de la idea de la muerte existen muchas creencias, y pensar, por ejemplo, en la muerte de una pareja es algo que tal vez nos remite al dolor, al miedo, a que probablemente va a ser una experiencia que nos marque de por vida. Para muchas personas incluso puede pasar que creen que no lo van a sobrevivir. Sin embargo, específicamente en nuestro país, en esta época del año, la creencia que tenemos a nivel social de la muerte, cómo lo vivimos, da un giro un poco diferente a cuando nos enfrentamos probablemente en otros meses del año, cuando se nos muere un familiar. En esta época del año, pensar en la muerte nos remite un poco incluso a la celebración, a honrar a las personas que ya no están con nosotros, incluso a reconectar, y esto tiene que ver mucho con nuestra cultura, con nuestro país. Así que vamos a ver todas las vertientes en torno a la muerte de la pareja y, por supuesto, también a las tradiciones que tenemos en nuestro país. Así que quédense porque se va a poner muy, muy bueno. Saludo con mucho gusto a nuestras compañeras intérpretes de lengua de señas mexicana. En este momento se encuentra Lía Vadillo, que estará alternando a lo largo de la emisión con Jimena Raya. Y como siempre, es un placer compartir este espacio y la conducción con mi compañero Eduardo Valenzuela. Lalo, ¿cómo estás? ¡Feliz viernes! Hola Nat, buenos días, y buenos días a todas las personas que nos están viendo. Ya los decías, estamos en unas épocas que podrían ser difíciles, pero también las podríamos asumir como celebración, como conmemoración, como festejo de las personas que ya no están, y las recordamos con todo el amor. Así es que quédense conectadas y conectados a este programa. Síganos en nuestras redes sociales, @Canal 11 TV, y también en Diálogos en Confianza, y descargue la aplicación 11 más, donde podrá ver este y todos los contenidos que Diálogos tiene preparado para ustedes. Así es que manténganse en contacto, la conversación es nuestra, suya, nuestra, de todas las personas que estamos aquí, y comentemos y platiquemos, preguntemos y sobre todo aprendamos de este tema tan importante. Así es, Milario, y les presentamos a los especialistas que estarán platicando hoy con nosotros en Viernes de Pareja. En primer lugar, le damos la bienvenida a Osusbel Olivares Ramírez. Ella es maestra en Psicología Social, socióloga y antropóloga especialista en religiones y rituales. Osusbel, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Vamos a tratar este tema que además seguramente nos vamos a reír, como siempre, acostumbrados los mexicanos hasta reírse de la muerte. Así es. Asimismo, también le damos la bienvenida a esta conversación a Jorge Barrera Velázquez. Él es psicólogo, antropólogo y tanatólogo, maestro en estudios del suicidio. Jorge, ¿cómo estás? Gracias, agradecido por la invitación y pues venir a dialogar con todos ustedes y para estas fechas, que es muy importante y muy relevante para todos nosotros en nuestra cultura. Así es, muchas gracias. Y finalmente, y con el mismo gusto, le damos la bienvenida a Diálogos en Confianza a Juan Antonio Barrera. Él es psicólogo, psicoterapeuta y escritor. Juan, ¿cómo estás? Buen viernes. Muy bien, no sabía que tenía un primo y no sabía que me iba a encontrar con una compañera del trabajo. Mira. Entonces va a estar muy bueno todo el asunto. Muy buenas coincidencias para la plática que vamos a tener. Y justamente para iniciar, yo les decía que creo que la experiencia de enfrentarnos a la muerte de un ser querido es muy personal y cada quien lo vivirá de una forma distinta. E incluso nosotros mismos podemos imaginarnos que reaccionaremos de una forma, pero creo que no es hasta que sucede que sabemos en realidad qué es lo que vamos a experimentar, cuáles son las herramientas que tenemos para enfrentarnos a un duelo. Y es por eso que le preguntamos a nuestra audiencia en las redes sociales,
¿Cómo enfrentarías la muerte de tu pareja? Vamos a ver lo que nos contestaron y lo comentamos. Al preguntar en nuestras redes sociales cómo enfrentarías la muerte de tu pareja, estos fueron los comentarios que recibimos. Ramírez Lomelí Lucía: eso es imposible de predecir. Depende de la situación actual en la que estemos y las circunstancias. Alma Álvarez: tomando decisiones firmes, agradeciéndole su amor y honrando su presencia en mi vida, soltándolo cuando lo tuve que soltar. María Roseta: depende de muchos factores. Eso sí, creo que agradecería su presencia en mi vida y lo soltaría una vez pasado el duelo, para poder seguir disfrutando de lo que me queda vivir. Sería una forma de honrar su memoria. David Marmolejo: dejándome sentirlo todo. También el dolor, si no se acaba, al menos se transforma. El duelo es indispensable. Ana Pau Cruz: dándole a Dios las gracias por los momentos que pasamos juntos, agradeciendo el amor. Lula Ojeda Arrevillaga: cuando llegue ese momento tan doloroso y triste, no puedes predecir cómo lo vas a enfrentar. Cada caso es diferente. Ana Delfina: con sensatez. Es la ley de la vida. Duele, claro, pero también es el término de un ciclo de vida de ambas partes. Eli Martínez Ceruno: agradeciendo el viaje compartido en este plano y esperando encontrarte de nuevo en otra vida, honrando su memoria, teniendo una buena vida y siendo feliz en su honor, dedicándole cada momento de felicidad que tenga. Muchísimas gracias a todas las personas que nos comparten su punto de vista y que justo pues abonan a lo que ya comentaba antes, ¿no? O sea, esta parte de que no necesariamente, o en la mayoría de los casos, no estamos preparados o incluso ni siquiera hablamos de la muerte. Y sería la primera pregunta que pondría sobre la mesa. ¿Es un tema que se habla con la pareja? ¿Es algo común decir qué va a pasar si un día tú mueres o qué pasa si algún día yo muero? Generalmente, en ciertas ocasiones se llega a tocar el tema, sobre todo cuando se presentan situaciones de salud, enfermedad, o incluso, ¿no?, cuando aparece un deceso de la familia, de los amigos o en el medio social. Es el punto donde posiblemente se comience a hablar, pero como tal, por aspectos incluso de educación o de creencias y demás, de repente asumimos que la muerte como que la vemos muy lejana o que incluso no llega a existir, ¿sí? O sea, como que puede ser algo que va a suceder, pero a los otros, no a nosotros, exactamente, claro. Y mucho menos en la cuestión de la pareja, los hijos o algún familiar, ¿no? Generalmente esta ideología o estos pensamientos pues vienen desde un aspecto social y de educación familiar. ¿Se llega a hablar? Sí, se llega a hablar, pero comúnmente cuando sucede, cuando se está acercando, cuando hay reitero, una cuestión de salud de enfermedad, pero comúnmente en la cotidianidad es muy vago, ¿no? Muy vago. Justo mencionabas, ¿no? O sea, a veces decimos, sé que todos vamos a morir en algún momento, pero a mí todavía no. O sea, en mi círculo, en mi familia, es algo que se ve muy lejano, que incluso ni siquiera pasa por nuestra mente. Hasta cierto punto, esta negación, tal vez de incluso plantearnos la posibilidad de qué haría ante la muerte, puede venir pues de un miedo muy profundo a este evento que para muchas personas es de lo más pues traumático, de lo más doloroso que puedes vivir en tu vida. Sí, mira, yo creo que cuando no estamos acostumbrados a platicar de algo, es muy difícil de pronto, oye, vamos a hablar de la muerte en una reunión, ¿no? Sí, claro. Pero tiene aspectos psicológicos, biológicos, sociales, socioculturales, como decía Jorge. Y la cuestión es que cuando hablas, al mismo tiempo es como no creyéndotela, ¿no? O sea, ok, si llega a pasar, no, si va a pasar. Cierto, todos decimos, oye, si llegara a pasar, sí, obvio, va a pasar. Pero lo curioso aquí es que cuando tenemos más información, ese si llega a pasar va a ser enfrentado de una manera más sana. Claro. Porque en los testimonios salían los contextos, todos tienen razón, porque la muerte es singular en ese sentido, es decir, cada quien la vive de manera distinta, si hay pleito con la pareja, si estaba bien la relación, si incluso mi salud física y mental estaba bien, voy a enfrentar de manera más sana la parte del duelo. Pero si no tengo información, si además tengo pleitos sin resolver, si además hay cosas que tengo pendientes con la pareja, a lo mejor proyectos, a lo mejor positivos, a lo mejor facturas que cobrarle, ahí ya cambia el asunto porque, bueno, ¿y cómo se fue si todavía me debía tanto, no? O sea, tenemos la deuda. Sí, y entonces hasta enojo puede causar algo que va a pasar.
pero no estamos acostumbrados a platicar del tema. Sin embargo, qué bueno que lo estamos tomando ahora, porque sí es un proceso que va a suceder y si nos preparamos para eso, pues creo que va a estar más positivo el asunto cuando llegue, ¿no? Claro, la preparación podría evitar mucho, Sí, o sea, sí, que sea sí. un duelo todavía más complicado de Por lo supuesto. que por supuesto Además, ya no será, deja ¿no? de ser un duelo doloroso. Eso es un, o sea, todos los testimonios que vimos, es un duelo que comparten ese dolor. Sin embargo, si tú te das cuenta, es un duelo que parece que cerramos en ciclos. Una memoria muy histórica que parece que cuando cierras el ciclo es justo en la vida. Sin embargo, es importante notar que nuestra cultura particularmente y nuestra parte muy ideológica es justo cíclica. Y además, si eso lo unimos con la parte de la religiosa, siempre hay una vida después de la muerte. Entonces, Claro. siempre se trasciende. Y a eso sí le sumas, por ejemplo, la cultura popular, como las canciones, ¿no? ¿No dice? Para amarnos más, no importa, más allá de la muerte, siempre te amaré más, ¿no? Esas partes ideológicas son unas partes que también nos ayudan y nos es ese duelo o ese dolorcito empieza como a medio sanar. Por supuesto que son temas que la muerte no la tocas, ¿no? Es algo que respetas, es algo que dices, no, espérame. Sí entra en tema de debate, si lo platicas y todo, pero prefieres no tenerlo como una plática muy cotidiana de que, No, no, mira, no. entre Claro. cuates vamos a hablar de esto. Ajá. No, o sea, no, espérame. ¿Y qué pasa específicamente con nosotros los mexicanos? Porque claro, en lo cotidiano es un tema que decimos, no vamos a hablar de esto, qué incómodo, qué miedo, qué dolor, pero llega 1 de noviembre y yo de viva, viva el Día de Muertos, o sea, es como, no sabría decir si es una actitud un poco ambivalente, donde en lo social el Día de Muertos, estas fechas, es mucha festividad, es de honrar a los muertos. Por supuesto, cada quien lo vivirá de diferente manera, pero sí creo que coexisten estos dos acercamientos a la muerte. Uno que da miedo, pero por otro lado, en el caso de los mexicanos, otro en el que lo celebramos, ¿no? Ah, por supuesto, porque en realidad, ¿qué celebramos? ¿Celebramos la muerte o celebramos la vida después de la muerte? En realidad celebramos justo esta característica que nos hace, no solo eso, sino muy perentorios para después, el más allá. Tú siempre además lo que haces es celebrar la llegada de los muertos, ¿no? Que además no los ves como los muertos, sino la llegada de tus seres queridos, que tiene una connotación distinta a llamarle muerto o difunto, ¿no? Que lo hace más frío, más distante. De miedo incluso, Y ¿no? tú lo Sí. dices, ¿no? Va a venir mi abuelita, va a venir no sé qué. Es más, ahora comúnmente, por lo menos en la parte de las vendimias, hasta mi mascota, ¿no? Ya hay la ofrenda para la mascota y le pones, bueno, no tratemos esa parte de la globalización y la compra y venta, pero a lo que voy es justo a esta parte de la afectividad que hace viva esta tradición. Claro. Porque si no ya hubiera muerto, pero en realidad, ¿qué es lo que está ahí en juego? Es esta parte de las emociones los que conjugan afectos. y que te permiten entonces recordar, conmemorar y mantener vivo un recuerdo y más allá de un ser amado. Así, y creo que conforme pasan los años y tienes la pérdida de un ser querido, pues el Día de Muertos se vuelve una época de probablemente de reconectar, de honrar, de pensarles, ¿no? Y todo lo que implica la celebración de Día de Muertos. Sin embargo, en un primer momento, cuando uno se enfrenta, en este caso, a la pérdida de una pareja, creo que hay un cúmulo de emociones que se experimentan y que pongámoslas sobre la mesa. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sentimos al perder un ser querido? ¿Cuál es ese primer, digamos, shock, por decirlo así? Bueno, ya de sí la muerte es angustiante para cualquier persona, ¿sí? Y ahora cuando sucede este deceso en un sistema familiar y la persona que muere es la pareja, además de ser angustiante, pues conlleva una carga emocional, un impacto, un shock que puede ser traumático, o de hecho ya es traumático, sobre todo porque la pareja fue con la que se convivió, fue con la que se diseñó un plan de vida, fue con la que se decidió compartir ciertos espacios, intimidad, etcétera. En un primer momento fue evolucionando la relación y demás. Entonces, cuando llega este proceso o esta situación o condición de la muerte, pues además, reitero, de ser angustiante, va a ser traumático y toda esta carga emocional como miedo, enojo, tristeza, culpa, e incluso en ciertos tipos de relación, pues va a ser hasta un descanso personal, un descanso emocional, sobre todo si hubo condiciones de salud, enfermedad o situaciones problemáticas que conllevan las relaciones de pareja. Y esto tal vez va a generar que la persona
se active una serie de recursos de manera individual, recursos aprendidos por experiencias previas, incluso, ¿no?, que se pueden adquirir en medios de comunicación como tal, y va a echar mano de ellos en un primer momento. Pero esto tampoco es garantía en un primer momento de que va a poder elaborar, procesar o resolver esto que llamamos duelo. Porque como tal, pues el duelo es un proceso. Esto va en relación a cómo va a ir aprendiendo, va a ir descubriendo y va a ir reconociendo día a día a la persona a partir de la muerte de la pareja y transformar principalmente lo que es el vínculo afectivo. Claro, y dentro de este proceso del duelo podemos identificar ciertas etapas que se va viviendo. O sea, hablábamos que los seres humanos tenemos mucho esta onda de los ciclos, ¿no? Sí, sí. ¿El duelo también se puede ver como un ciclo? Sí, antes quiero precisarte algo. ¿Por qué tenemos esta doble forma de pensar? O sea, la vida y la muerte, a veces somos muy éticos, a veces no. El cerebro funciona así, se llama modularidad cerebral. Y esto quiere decir que puede aceptar dos creencias que son contrapuestas. Por eso, cuando llegue el 1 de noviembre, estamos en el festejo, a lo mejor después ya no, pero es esa forma de confrontarnos nosotros mismos, es algo que biológicamente los tenemos todos. Entonces, ahora regresando a las etapas, hay investigaciones interesantes en donde Elisabeth Kubler-Ross identificó etapas del duelo, porque platicaba con pacientes y entonces decía, bueno, yo creo que empieza así y describió una serie de etapas. Hoy, afortunadamente, sabemos que no necesariamente se lleva esa secuencia y que en esa singularidad cada persona las puede pasar o incluso no. Por ejemplo, ahorita, Jorge, si la pareja está sufriendo, dices, híjole, qué bueno que ya descansó porque la estaba pasando muy mal. Entonces, puede ser un duelo liberador y no tienes que pasar por todas las etapas. Y además, en los mismos testimonios decían, es la posibilidad sí de honrar a quien se fue a través de su memoria. Claro. La memoria que hacíamos juntos ya no va a estar porque ya falta uno de ellos. Y es bonito cuando estás viviendo una vida con alguien que va sumando cosas en la memoria. Ves una película, tomas café, platicas, va sumando cosas en la memoria. Pero si el otro ya no está, eso también se muere. Es decir, es una parte más compleja. Pensemos en el dolor. El dolor puede ser leve, puede ser modelado, puede ser agudo. Entonces, imagínate en todo esto que se fractura, porque se desestructura no solamente la relación con la otra persona, sino el propio yo queda desestructurado. O sea, ya no estoy con quien puedo platicar. Hay cosas que son un poco raras. Hay personas que dicen, es que yo siento que está aquí. Es que incluso lo escuché decir mi nombre. Eso puede ser real y no es una cuestión de locura. Otra vez hay una parte biológica. A los esposos Moiser les dieron un premio de fisiología y de medicina porque encontraron una especie de GPS que todos tenemos en nuestra cabeza y son neuronas de localización, neuronas igual de espacio y de tiempo. Por lo tanto, ¿qué pasa cuando la persona se va? Siguen funcionando esas neuronas. Aunque la persona no está, no arranca los cables y ya dejó de existir. Por lo tanto, igual cuando en esta sensorialidad ves una foto o ves sus pertenencias que todavía quedan, pues se activa nuevamente esa memoria. Y esa memoria al cerebro no le importa si está o no está, sigue buscando a esa persona. Incluso, por ejemplo, si suena el teléfono, creemos que podría ser la persona que no es cierto y que nos está buscando. Entonces, en todas estas paradojas que se presentan, sí hay un proceso, no se vive de manera igual en cada persona, no pasamos por las mismas etapas y no necesariamente puede resultar tan doloroso para todas las personas, algunas sí, y se llama duelo patológico. Te vas a quedar atorada en ese duelo y vas a maldecir a la persona que se fue. A lo mejor ciertamente te dejó una deuda, ¿no? ¿Y cómo? Ni siquiera disfruté yo de esto y me dejó la deuda o deja cosas pendientes. Y eso pendiente se convierte en rabia, se convierte en odio. Entonces, no todo el mundo va a pasar ni por las mismas etapas, va a ser muy particular, pero ciertamente también cuando está acompañada la persona, va a ser menos doloroso. Y cuando tienes redes sociales que te permiten decir, oiga, comadrita, pues pasó esto, aunque no te resuelva la persona, tienes esa red de apoyo de alguien que te escucha,
en general los hombres no lo tenemos. Nos centramos más en los hijos, en la pareja. Ok, si nuestra pareja se va, ok, ¿y luego qué hago? ¿A quién le digo? Pero además los hombres no lloran, ¿no? Claro. ¿Cómo enfrento esa parte? Entonces tiene que ver con las tradiciones, tiene que ver con la forma como yo tengo una especie de preparación personal y eso me va a dar la pauta para que el duelo pueda ser más sano. No nos los vamos a librar o pueda ser más complicado. Se puede hablar patológico. Y qué importante esto que dices, o sea, enfatizar en esta parte de que el duelo es muy particular y cada quien lo vivirá de una forma distinta y que justo es sobre lo que vamos a ahondar, porque a veces al ser una experiencia tan individual, las emociones que podemos sentir desde tristeza, dolor, hasta incluso liberación, pues pueden generar confusión, pueden generar culpa. Lo vamos a poner sobre la mesa y también esto que decías, lo importante de estas redes sociales, de estas redes de apoyo, de los rituales que tenemos como sociedades, no solamente como mexicanos, sino también alrededor del mundo, es algo que también nos acompañan en esta etapa de duelo y que nos ayudan a procesar y enfrentar las pérdidas de seres queridos. Y justamente sobre esto nos habla Eduardo Herrera. Él es maestro en espiritualidad. Vamos a ver su mensaje y regresamos. Los rituales nos ayudan para cerrar ciclos psicológicos. Hay que recordar que el ser humano, en su pensamiento abstracto, tiene comienzos y fines, y esos comienzos y fines son rituales de paso o rituales iniciáticos. Eso nos lleva a la idea que el fin, que sería la muerte, nos lleva a un comienzo de una nueva vida de otra forma. Y ese cambio es una forma de decir, vamos a estar juntos de otra manera, de tal suerte que la forma como uno cierra esos ciclos, y por lo general en las culturas humanas es a través de la gratitud, a través del amor, a través de la ofrenda. Somos el humano religioso, el homo religiosus. ¿Por qué? Porque tenemos esta construcción de que participamos en la vida en un evento eminentemente espiritual. ¿Y qué significa espiritual en este contexto? De significado. No importa si uno cree en un dios, en varios dioses, diosas, en la cognición, en la energía, todas las religiones respetables, lo que se vuelve importante es la participación en la vida. Para un ser humano es un evento espiritual. Por lo tanto, acomodarlo de esa forma se vuelve muy significativo. Hay que partir de la idea que el ser humano tiene un sistema de creencias. Sí puede costarnos más trabajos una idea reduccionista materialista, y por eso valdría mucho la pena creer, por ejemplo, en la bondad humana, creer en el amor bondadoso, creer en la compasión, y que cuando parte alguien sigue siendo parte del campo mórfico. Vale mucho la pena saber que, de acuerdo a la ciencia, todo está conectado. Siendo que los seres humanos vamos eventualmente a morir, al reunirnos en un ritual, al reunirnos en una celebración, eso también le da profundo sentido, no nada más al lugar donde estamos como vivos, sino al lugar donde estaremos como muertos. Y aunque, como dicen, despedirse es morir un poco, morir es un reencuentro también con la vida. Muchas gracias, Eduardo Herrera, por este mensaje. Qué importante conectar con nuestra espiritualidad y sobre todo en estos momentos en donde nos sentimos muchas veces solos o solas, o incluso nos sentimos un poco abrumados o abrumadas por no poder llevar estos sentimientos de la mejor manera. Pero vamos a leer algunos comentarios que nos dicen las redes sociales. Mariana Rocha nos dice: mi pareja murió hace 2 años. Teníamos 5 de vivir juntos y todavía siento que es algo injusto porque somos muy jóvenes. Perderlo en un accidente cambió mi vida. No quiero tener una nueva relación y todavía me siento muy triste. Muchas gracias, Mariana. Lo lamentamos y creo que es importante saber esta parte de no quiero volver a tener otra relación, ¿no? Coméntanos si es reciente, ¿no? Creo que también implica mucho esta parte de si es reciente. Álvaro Martínez nos dice: nunca se está preparado para perder a nuestra pareja, porque es difícil enfrentar los cambios, cambiar nuestras rutinas. Tengo 25 años de casados, no me gusta pensar en eso. Irene nos dice: es importante y necesario hablar de la muerte. Tenerlo previsto nos hace más fácil transitar la pérdida porque en el momento no hay cabeza para pensar en trámites. Mejor estar prevenidos, sobre todo por lo económico. Muchas gracias, Irene, y tocas un tema bastante interesante que platicaremos más adelante.
Eric Mendoza nos dice, cuando murió mi papá, sentí que dentro de mi mamá, como mis 2 hermanos, nos liberamos. No es que no nos haya dolido, pero fue una sensación rara. No lo hablamos en ese momento, pero años después aceptamos que fue lo mejor, porque era complicado vivir con él debido a su forma de ser. Y creo que hablamos también un poco acerca de esta parte de la liberación, que es muy válida, ¿no? Muchas veces dices, siento culpa por sentir liberación de que alguien partió, pero creo que es bastante válido. Gracias, Eric. Victoria nos dice, el Día de Muertos es mi época favorita del año porque me gusta pensar que puedo tener una conexión más fuerte con mi pareja. Ella murió hace 5 años, pero esta festividad me ha ayudado a entender la muerte de otra manera. Y Sergio nos dice, mi esposa murió hace 1 año. Fue un proceso largo porque estaba enferma y estuve a cargo de sus cuidados. La extraño mucho, pero también me siento culpable porque siento que fue mejor para los dos. Yo me sentía agotado física y emocionalmente. ¿Cómo hago para no sentirme culpable? Y creo que me quedo con este comentario de Sergio. Es importante, las enfermedades, cómo agotan a las parejas también, a las otras personas y cómo vemos en los comentarios que hablamos mucho de liberación, hablamos mucho de paz. Pero bueno, vamos a un corte y ahorita regresamos a hablar acerca de la muerte y nuestros seres queridos, la pareja. No se lo pierdan. La resignación ante la muerte de la pareja es aceptar lo inevitable. Es un proceso que libera el dolor, honra su memoria y permite encontrar paz en la ausencia. Muchísimas gracias por seguir aquí con nosotros y nosotras en Diálogos en Confianza. Viernes de pareja, estamos hablando acerca de las festividades de Día de Muertos y nuestra pareja. ¿Qué pasa cuando nuestra pareja muere, cuando nuestra pareja se va inesperadamente o esperadamente? ¿Y cómo es el proceso que podemos llevar para llevar una mejor relación con nuestros seres queridos que ya no están? Hemos hablado acerca de los rituales espirituales en los cuales podemos enfocarnos para poder liberar un poco este dolor, pero también hemos hablado y nos han compartido ustedes muchos comentarios acerca de prever la muerte en temas financieros, en temas de ahorrar problemas. Hablar de la muerte como tal es un tema que tarde o temprano pasará, ¿no? Y hablábamos ahorita esta parte de si pasara que te mueres, ¿qué pasaría, no? Pues va a pasar y va a pasar en algún momento. También hablamos acerca de liberación, que muchas personas sienten liberación, otras personas también sienten mucha tristeza de seguir viendo a la persona con sus cosas, con recuerdos muy vividos que tenemos y que al final pues nos hacen sentir cosas muy bonitas, pero también nos hacen sentir un proceso de duelo bastante interesante. Vamos a seguir con algunos otros comentarios que nos han mandado en nuestras redes sociales. Vanessa Hernández nos dice, el Día de Muertos es una etapa importante en mi familia. Perdí a mi esposo hace 7 años. Mis hijos ya son grandes y me sentí acompañada por ellos. Después de unos años nos acostumbramos a poner juntos la ofrenda. Eso a mí me ayudó a no sentirme sola. El poder de la ofrenda, qué bárbaro. Vamos a hablar ahorita de eso, es interesantísimo. Bernardo López nos dice, mi novio murió de forma inesperada. Estábamos pasando por una situación difícil en la relación y todavía me siento mal por no poder haber hablado con él. Es algo que no me deja aceptar su muerte. No sé si estoy preparado para iniciar un duelo. Muchas gracias, Bernardo, por tu testimonio. Y por último, Juana nos dice, soy viuda desde hace 8 años y al principio me costó mucho trabajo porque me sentía muy sola. No tuvimos hijos y tengo poco contacto con mi familia debido a que no viven en la ciudad. Me costó mucho acercarme a otras personas, fue como empezar una vida nueva, pero si no hubiera buscado personas con intereses similares, siento que yo también me hubiera muerto. Qué duro lo que nos dice Juana, ¿no? Esta parte de, pues hasta cierto punto, sentir que mueres en vida porque alguien más se va, ¿no? Antes de seguir con nuestros comentarios, vamos a ver el testimonio que nos tiene Araceli Verona. Ella nos habla acerca de la pérdida de su pareja y cómo la sobrellevó con sus hijos. Vamos a verla y lo comentamos. Yo lamentablemente perdí a mi pareja hace 25 años, un 25 de diciembre. Yo enfrenté mi duelo con mis hijos, tengo 3 hijos. En ese tiempo ellos estaban pequeños, uno de 9, de 4 y de 2. La muerte para mí es el hecho de que él trascendió, lo mismo que yo les expliqué a mis hijos. Que aunque él ya no estuviera físicamente, espiritualmente está en nuestros corazones.
Y lo recordamos poniéndole su altar, con sus flores, sus veladoras, la comida que a él le gustaba, las bebidas y sobre todo su fotografía. Cada año vamos a misa. A él se lo hacemos en particular el día 25 de diciembre, que fue cuando él falleció. Ya este año ya cumple 26 años y ya lo tomamos con más tranquilidad, ya más resignación, porque al principio entra uno en una etapa de negación que uno no acepta la pérdida del ser querido, pero ya en estos momentos ya es muy diferente la perspectiva con la que estamos viendo la pérdida de él. Nosotros en un principio sí sufríamos el Día de Muertos porque era recordar su muerte, su fallecimiento, pero ya al pasar de los años nos fuimos confortando, fuimos asimilando el hecho de que él ya no estaba físicamente. Ahora mis nietos también nos ayudan a poner la ofrenda, ponen la foto de su abuelito, aunque no lo conocieron físicamente, pero ya en foto lo ven. Y mi nieta sobre todo dice que lo quiere mucho, que le da gusto ver la foto y ponerle sus flores y ponerle sus veladoras y todo lo que se le pone para recordarlo con mucho, mucho cariño, mucho amor, tanto nosotros como su familia, como sus amigos y todos. Muchísimas gracias, Araceli, por este testimonio que creo que es una gran manera de poner sobre la mesa y de poner en términos muy prácticos lo que hemos estado platicando, ¿no? Ella lo dice con todas las palabras. En un primer momento, por supuesto, que es el Día de Muertos, lo vivíamos desde el dolor, porque claro, pues era un duelo reciente, apenas estaba reajustando la vida después de la muerte del papá de sus hijos. Aparte, pues los hijos estaban muy chiquitos, entonces me imagino todo el proceso que ella tuvo que vivir. Pero cómo se fue resignificando con el paso de los años, y a más de 20 años, el que nos diga ahora, pues lo recordamos con mucho cariño, e incluso yo destaco mucho la importancia de esta celebración. Es mi celebración favorita del año. A mí me encanta el Día de Muertos porque creo que también, si lo analizamos, es una manera también de preservar la memoria familiar, porque ella lo dice, a ver, nietos que pues no lo conocieron, a raíz de esta celebración es la oportunidad para decir, ¿y cómo era mi abuelo? ¿Y qué le gustaba? Ah, el mole era su comida favorita, por eso se lo ponemos en la ofrenda. Creo que es una manera de estrechar, ¿no?, los lazos y de recordar a quienes ya no están. Eso se llama memoria colectiva. No hay otra cosa más que la reconstrucción de una memoria colectiva. ¿Cómo la vives y cómo el ser no muere, ¿no? Es justo a través de estas narrativas que van trascendiendo de generación en generación y que hay una fotografía, que hay cosas que me recuerdan a esas personas, que hay olores, que hay canciones, que hay cosas que tú ya resignificas de distinta manera, pero que te permiten conservar al ser amado y permiten trascender por generaciones ese recuerdo, que además, si te das cuenta, es un recuerdo que no muere. ¿Y no muere por qué? Porque no se queda en lo escondido, es decir, no se queda sin ser pronunciado, sin ser hablado, y por lo tanto entonces sigue vivo. Y una manera muy significativa son justo las ofrendas, ¿no? Lo primero que haces al poner la ofrenda es preguntar, ¿y a quién le vamos a poner? ¿Y qué le gustaba a mi abuelo? ¿O qué le gustaba a mi esposo? ¿O qué le gustaba a tu ser querido? Y esa manera necesariamente te lleva a otro contexto, es decir, a buscar momentos idóneos de recuerdos claramente muy gratos para ti, ¿no? Que te resignifican, que te dan sentido y que se vuelven cosas de suma importancia. Quizá un suéter, una cosa X que en ese momento con la pareja no lo veías como tal, en ese momento que ya no está, te vuelve resignificativo, ¿no? Y lo dices, ay, lo añoraba tanto, ¿no? Y incluso hasta lo hueles y dices, sí, huele exactamente igual que la persona. Quizá ya no lo huela, pero esa manera de sentirlo presente es lo que convierte el día festivo, el Día de Muertos, por supuesto, en un día tan apegado a nuestra cultura, tan querido y sobre todo tan preservado por nosotros. Así es. De hecho, Araceli nos decía, tuvieron que pasar años, ¿no?, para poder, ella decía, resignarnos y poder resignificar y poder ver de una manera diferente el Día de Muertos. Ella lo logra, sin embargo, también hablábamos de estos duelos, eran patológicos, ¿correcto? Sí. En el que pues no se llega a ese momento en el que ya se ve la muerte desde otro lugar y no desde el dolor. Y
Y dinos, ¿esto tiene que ver también con las circunstancias en las que se dé el suceso? Ya lo anticipábamos en bloques pasados, pero sí me gustaría ahondar porque nos llegó un comentario en el que nos decían, mi pareja muere a raíz de una enfermedad y me siento muy culpable porque, por supuesto, debe haber dolor, pero hay una fuerte sensación de liberación y que creo que es algo que muchas personas que nos ven pueden estar atravesando y que puede ser algo que te atora. Porque dices, es que ¿cómo puedo sentirme liberado con la muerte? No tendría que ser así, ¿no? Sí. Mira, en 1967 se hizo una escala que se llama de reajuste social que se sigue utilizando el día de hoy. Esa escala medía eventos que nos pasaban a cualquier persona y la característica es que eran eventos que tú no controlabas, que no deseabas, que además podían haber sido repentinos, que eran negativos y eran catastróficos. Por lo tanto, te agarraban mal parado. Y en la parte más alta de la escala, con 100 puntos, estaba la muerte de la pareja. Claro. Aparece también la separación que duele, aparece también el divorcio que duele, pero hasta arriba estaba la muerte de la pareja. Si analizamos el contexto, hay cosas que pueden ser como muy extrañas. Vi una entrevista justamente en algún momento en Día de Muertos, la gente fue al panteón, le preguntan a una señora que estaba ahí, que estaba arreglando la tumba, y se acercaba y dice, oiga, ¿y quién está ahí? Pues mi marido. Pero ¿sabe qué? Era bien borracho, o sea, nada más le vengo a traer las flores, pero la verdad es que ni nos llevábamos bien, pero pues aquí vengo con mis hijos. Causaba risa esa parte. Entonces, sí puede ser una cuestión muy desgastante, como lo mencionabas, Eduardo, alguien que está cuidando en el contexto a una persona que tiene una enfermedad crónico-degenerativa, ¿no? O que incluso puede perder la salud emocional. Imagínate cuidar a alguien que ya no es él o ya no es ella, pero tienes que cuidarla por humanidad, por el amor que le tuviste, y entonces se vuelve otra vez único. ¿Y cómo se patologiza ese duelo? Bueno, pues la cuestión es que a veces, aunque no haya nada de eso, la persona se llama apego, no quiere dejar la relación, y en ese apego lo medimos por la cercanía o por la distancia. Si eres muy cercano a alguien y esa cercanía era muy positiva, puede ser que la persona no la alcance a librar y que se vuelva patológico el duelo. Si es muy distante ya la relación con esa persona porque ya no es él o ella quien estaba enfermo, cansa para el cuidador tener que estar alimentando, bañando y todo lo que implica cuidar a una persona en esas condiciones. Entonces, depende del contexto, de cómo se vaya la persona y depende también de la estructura de la propia personalidad. Si tengo una visión más optimista sobre la vida, Eduardo, el que es lama budista, habla sobre trascender también. Si creo que voy a trascender, o incluso en la religión que es especialista, Osus, cuando yo digo, ok, seguramente que me voy a encontrar en el otro plano con la otra persona, está bien, entonces puedo resignarme, no la paso tan mal, pero también puedo estar muy enojado incluso con el Dios que puedo creer. ¿Por qué? ¿Por qué me lo quitó? Es injusto. Es injusto. ¿No? Que es justo lo que alguien nos decía en uno de los comentarios. Y es lo que ¿no? te decía, si es una muerte repentina, si es algo que tú no estás pensando que va a suceder, por supuesto que el impacto es todavía brutal. O sea, desestructura a la pareja, te desestructura a ti como miembro de esa pareja, y además es un evento que es irreversible. O sea, todavía en las caricaturas o en las películas de pronto vemos que, pasa una tragedia y al ratito ya vemos que no pasó. O sea, que se curó y que pusieron toda la tecnología que hoy tenemos para vivir más años, pero tampoco es una garantía que vamos a vivir eternamente. O sea, nada más es una forma de prolongar en este momento nuestra vida. Pero entonces depende del contexto y depende de la persona y depende de la cultura. Depende del contexto. O sea, me gusta esto que decías, ¿no? De la cercanía que había tal vez en la relación o de lo lejano que ya podía ser el vínculo. Y lo mencionábamos también en los cortes. O sea, hablando también de contextos de violencia, pues me queda claro que probablemente con la muerte de alguien que era un agresor va a haber una fuerte sensación de liberación, que incluso es lo que nos decían. Era una hija la que escribía, ¿no? Que decía, a raíz de la muerte de mi papá, pues toda la familia se sintió liberada. Y yo también les ponía sobre la mesa que, no sé si decir que es algo cultural, pero esta onda también de que cuando alguien fallece, tendemos mucho tal vez a ponerlos en un pedestal, ¿no? O hasta cierto punto, pues, santificarlos. Y eso creo que puede ser mucho más difícil para alguien y sentir una culpa mucho más aguda en caso de sentirse liberado, ¿no?
Claro, y solamente para completar la idea de Juan, en relación al contexto y la forma de muerte, una muerte violenta, por ejemplo, pues va a ser totalmente caótica, ¿no? Si la pareja muere o cualquier integrante de la familia muere de una forma violenta, catastrófica, lógicamente el impacto, el shock, el trauma va a ser caótico para la persona. Y esto va a hacer que el duelo se bloquee en un primer momento. O sea, el duelo se bloquee y por lo tanto va a pasar por un proceso la persona, la pareja, de un estatismo, ¿no? En lo que se van reajustando sus emociones. Sí es recomendable que reciba una asistencia especializada en la parte psicoemocional para que se posibilite a ir afrontando, ¿no? Sí. Porque este tipo de muertes sí son totalmente, salen del esquema. Si una muerte súbita, una muerte inesperada es impactante, una muerte violenta es totalmente caótica. Más, claro. Y en relación a lo que mencionas, ¿no? Estos contextos de violencia, pues es lógico que si el agresor es el que muere, es una ambivalencia, porque por un lado, la pareja o la familia, como decía en el comentario, pues es una sensación extraña porque ya no está, ¿sí? Y entonces al ya no está, pues ya no hay este contexto de violencia, se acabó. Pero como también, lo menciona también Juan, los procesos cognitivos, el sistema nervioso y demás se adapta, pues también hay una sensación de lo extraño, ¿no? O sea, sí. Pero me siento culpable por extrañarlo, pero a su vez me siento aliviado porque ya no está. Entonces, esta situación ambivalente comúnmente va a generar ansiedad en las personas. Y esto es un proceso en el cual se va a ir regulando conforme va pasando no solamente el tiempo, sino conforme la persona o los integrantes de la familia lo van afrontando. Si van encontrando recursos, si se permiten recibir el apoyo de un especialista, bueno, van a encontrar caminos, tareas y formas para ir conteniendo esta ambivalencia que sí es muy común en estos contextos de violencia. Totalmente. Y también creo que un factor muy importante a considerar hablando de la muerte de una pareja, se vive de manera distinta el duelo dependiendo, por ejemplo, de la edad de la pareja. Sí. Hablando tal vez de personas que ya son adultas mayores y que dices, bueno, ya hubo un ciclo de vida y la muerte ya se veía cercana a, por ejemplo, parejas muy jóvenes en las que tal vez hay una muerte totalmente repentina y no esperada. ¿Eso complica o hace una diferencia en cómo se enfrenta? Sí, por supuesto que lo complica. Además hay un factor bien importante que hemos tocado sin decirlo quizá o expresarlo. Y es, no se nos permite llorar a los hombres, tampoco se nos permite sentir alegría o expresar, híjole, qué bueno que se murió porque era súper mala onda o súper gandalla, dirían los jóvenes, ¿no? Bueno, los jóvenes ya viejos como yo, ¿no? Pero sería un buleador completo, ¿no? Eso no se nos permite. Culturalmente, ¿por qué no se nos permite? Porque siempre está el bien portarnos, ¿no? El decir, no pasa absolutamente nada, estamos correctos. Sí. Sin embargo, no está mal también decir, oye, pues sí se lo merecía. A lo mejor no lo dices tan en público en el funeral, ¿no? Pero sí lo dices. Y eso también libera y eso también te permite entonces cambiar un poco esta ideología que además son temas que no nos gusta. Uno, ni tocar el tema de la muerte, mucho menos tocar el tema de la muerte de mi pareja, que todavía somos jóvenes, no es mi caso, pero tampoco tocar el tema de la muerte de los hijos. Olvídalo, ese es un tema que no lo vas a tocar, ¿no? Y lo digo por experiencia, nosotros compramos ya nuestro paquete funerario, mi pareja y yo, y debo decirte que en mi casa todo el mundo se asombró cuando yo veía mi ataúd. Este sí, este no, este es el que quiero, ¿no? Y todos así, ¿estás enferma? No. ¿Algo anda mal? No, en realidad lo que estoy haciendo es prepararme para, ahora sí como dicen las abuelas, para bien morir, ¿no? Y preparar también a mi hijo para eso, para que cuando yo me vaya no tenga tanta esa bronca de decir, mi mamá se fue, ¿no? No, qué bueno que mi mamá se fue, porque no nos hemos vivido justo esta cultura de culpígena, los mexicanos, de sentir la culpa por el otro, cuando en realidad la manera de morir para todos es liberadora, ¿eh? Para todos. Entonces, yo creo que esa es una parte crucial. Pero si sumamos a esta la parte muy paradójica que es la religión, pues la religión siempre te dice, ¿no? No puedes sentir alegría porque el otro ya se te murió, como se te ocurre, ¿no? Y entonces el ritual funerario, si tú lo observas, es completamente doloroso, ¿no? Sí. Además, acudas a las funerarias y además el sacerdote lo hace todavía
¿Quieres sufrir? Órale, vamos a sufrir un poquito más. Pasa la familia a despedirse del difunto. Y tú así, espera, ¿no? ¿Qué tal si no quiero hacerlo? Pero es una manera justo de cumplir con el deber ser, con cumplir con estos ciclos que nos han arraigado mucho y que yo espero que, por supuesto, tradiciones se conserven, pero este tipo de cosas también se vayan alejando un poco y se hagan menos doloroso un proceso o un evento que de por sí ya es traumático, sea como sea. Si muere alguien joven, si muere alguien grande, siempre es una pérdida, siempre es una ausencia. Claro, justamente vamos a andar en esta parte de los rituales, e incluso como mexicanos, también desde el aspecto religioso, cómo es que enfrentamos la muerte, cómo es que también a través de ahí para muchas personas pueden encontrar redes de apoyo, pueden encontrar un comfort. Pero antes, vamos a ver, estábamos hablando de la importancia de las ofrendas del Día de Muertos y uno de los elementos principales es la flor de cempasúchil, que tiene un gran símbolo. ¿Pero ustedes saben cuál es su historia? Vamos a verla y regresamos. La flor de cempasúchil es un símbolo de la celebración del Día de Muertos. Sus pétalos amarillo intenso o naranjas colorean altares y tumbas en esta temporada y rememoran historias sobre la vida, la muerte y el amor eterno. Una antigua leyenda azteca cuenta que hace mucho tiempo vivieron dos jóvenes enamorados, Xóchitl y Huitzilin. Desde pequeños compartían un amor tan profundo que pasaban sus días juntos en las montañas ofreciendo flores al dios del sol, Tonatiuh. Un día, mientras ambos estaban en lo alto de una colina, Xóchitl le pidió a Dios que consagrara su amor para que permaneciera más allá de la vida y de la muerte. Pero una intempestiva guerra separó a los amantes en plena juventud, por lo que Huitzilin tuvo que partir para no regresar nunca. Xóchitl, al enterarse de la muerte de su amado, se sintió destrozada por el dolor de la pérdida. Desesperada, subió de nuevo a la montaña donde tantas veces habían estado juntos y suplicó al dios del sol que la uniera con Huitzilin para siempre. Conmovido por su amor eterno y la profunda tristeza, Tonatiuh transformó a Xóchitl en una flor de cempasúchil. Fue entonces cuando, al escuchar su plegaria, el alma de Huitzilin se acercó convertido en un colibrí, posándose sobre la flor. Así, los dos amantes volvieron a encontrarse inseparables para siempre. Desde entonces, la flor de cempasúchil es un símbolo que une el mundo de los vivos con el de los muertos. Se dice que sus pétalos iluminan el camino para que las almas de nuestros seres queridos regresen cada año a visitarnos. Esta es la historia de cómo la flor de cempasúchil se integra a esta tradición de Día de Muertos, pero me gustaría que empezáramos a andar justamente en esta parte de cómo se logra esta fusión o a nivel cultural como mexicanos. Va de la mano enfrentarse a un duelo con la tradición religiosa. Creo que sigue siendo algo muy presente en nuestro país y es algo que para muchas personas en un primer momento, ante el primer shock de perder a alguien, es la forma en la que pues, nos agarramos de algo que nos da un poquito de base, que no nos hace sentir que vamos como por el mundo perdidos. Y durante, ¿qué podríamos decir? Pues aunque casi 2 semanas. Sí. O sea, todavía en los lugares donde, por ejemplo, se hace el novenario, la levantada de cruz, supuesto. la misa, es algo que a muchas personas les puede contener. ¿Cómo analizarlo fuera de lo religioso como un fenómeno cultural? ¿Qué piensan sobre esto? Bueno, hay un concepto que está asociado al duelo, por supuesto a la muerte y sobre todo a quienes sobreviven, que se llama aflicción. El sentirte afligido implica dolor, implica incertidumbre, implica tristeza. Y entonces, por ejemplo, en el caso de los rituales, te dan terapéuticamente un soporte. La religión, por supuesto, que da un soporte, el compadre o la comadre te dan un soporte,
La terapia te da un soporte también. Anda por acá una abejita, creo, o no sé qué sea. Sí. Pero voy a dejar que se pose. Es una mosca, no es una abejita. Ok, bueno, anda por acá. Ya se fue. Es una abejita diferente. Ok, entonces, en esta aflicción, cuando tú te encuentras completamente en la incertidumbre de tu persona, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Y qué va a pasar con todo el contexto? ¿Qué sucede? Que si alguien te dice, oye, me puedo comunicar con tu pariente, ¿no? ¿Tú crees? La propia religión te pone en contacto con eso, los rituales, y qué bueno que lo hagan así de esa manera. ¿Por qué? Porque te dan también un alivio. Ok, ya le puse su ofrenda, ya le puse lo que le gustaba, liberas una parte de culpa, también la satisfacción de poder estar en contacto nuevamente con la persona. ¿Por qué? Porque haces cosas que compartían a lo mejor juntos. Por ejemplo, se hacen misas. Hay una cosa muy extraña para mí que encontré de una tribu de Brasil. Hay incineran los cuerpos, está bien, no hay una selección de un ataúd, incineran los cuerpos, se hace como una reunión, pero además en esa reunión se prueban las cenizas del muerto en honor a quien estuvo con nosotros. Entonces, si nosotros culturalmente lo viéramos así, nos espantamos. Pero si estamos allá y no comemos de las cenizas, van a decir, qué grosero. ¿Tú no lo querías? Sí, por supuesto. Entonces, rompes con las normas, rompes con la cultura y te genera también un shock. Entonces, hay que entender que todo esto obedece a una cultura, obedece también a una serie de rituales que qué bueno que son liberadores, porque no solamente es la terapia. A veces pensamos, ok, mira, terapia. No, todo se resuelve con la terapia. Vas con el padre de la iglesia y te ayuda, te diga lo que te diga. Si tú crees, vas a estar ahí bien. Si hay una explicación de nuestras ofrendas también, oye, pero si pones la flor de cempasúchil, va a ser más significativo. Por lo tanto, igual, ahí va la flor, ahí va el tequila, lo que haya comido, lo que haya bebido. ¿Por qué? Porque el cerebro también tiene zonas de recompensa, y en esas zonas de recompensa me siento bien, viene otra vez mi amiga la mosca. Y la cuestión entonces es empezar a tener certidumbre para seguir viviendo nuestra vida, resignificar lo que tenemos el día de hoy y poder proyectarnos hacia el futuro. Claro. Vamos a ir a una pausa y regresando vamos a seguir ahondando en cómo estos rituales nos ayudan a cerrar ciclos y nos ayudan a tener un poquito de estabilidad. No se vayan, regresamos a Diálogos en Confianza. Los rituales tras la muerte son simbolismos que expresan emociones y sentimientos. Ayudan a enfrentar momentos difíciles y a encontrar consuelo en tiempos de pérdida o adversidad. Muchísimas gracias por seguir aquí con nosotros y nosotras en Diálogos en Confianza. Viernes de pareja, estamos hablando acerca de la tradición de Día de Muertos y qué pasa cuando nuestra pareja se va, ya sea por temas de salud, a lo mejor por un tema inesperado. Hemos hablado acerca de las muertes catastróficas, pero sobre todo hemos hablado acerca de cómo como pareja, con la persona que se queda en vida, llevar este proceso de la mejor manera y cómo poder asimilar que la muerte es una realidad, que es la única realidad que tenemos asegurada al momento de nacer y que planificar y poder prever esta parte de la muerte nos puede dar mucha más paz al momento de que trágicamente pueda pasar en algún punto. Así es que no se despeguen, estamos aquí en Diálogos en Confianza y vamos a seguir leyendo algunos comentarios si les parece. Santiago Márquez nos dice, ¿los rituales tienen sentido o existen nada más en cuestiones religiosas? Ahorita Oso nos va a decir porque ya hizo cara, ya vi. Paola Gómez nos dice, mi esposo murió durante el COVID y no tuvimos oportunidad de velarlo y de enterrarlo. Fue algo que hizo falta. ¿Qué podemos hacer cuando por alguna razón no podemos despedirnos? ¿Podríamos hacer nuestros propios rituales? Eso es muy interesante. Muchas gracias, Paola, por tu pregunta. La retomaremos en un momento. Martín nos dice, cuando yo me muera, no me gustaría que me hicieran nada. Solo que me cremaran y ya. Creo que el velorio y todo lo demás es sufrir de más. Muchas gracias, Martín. Brenda nos dice, ¿realmente sirve para algo el Día de Muertos? No es solamente una tradición que tiene que ver más con una cuestión social que con algo personal con la muerte de nuestros cercanos. Gracias, Brenda. Abraham nos dice, no soy muy de celebrar el Día de Muertos, pero sí siento que mi esposa, que ya murió,
sigue viva porque la recuerdo y hablo con ella. El amor sí trasciende la muerte. Qué bonito, muchas gracias, Abraham. Elisa nos dice, creo que depende de cómo fue la relación para saber cómo vamos a enfrentar la muerte de nuestra pareja. Si hubo maltratos o cosas feas, definitivamente no esperaría que el amor siguiera después de la muerte, ¿no? Y Elisa, es algo que platicábamos, ¿no? Acerca de alguna relación con violencia o alguna relación que causaba dolor en vida. Cuando la persona muere puede sentir alivio y nos dicen los especialistas que no está mal. Y por último, Luis nos dice, ¿de verdad se celebra todavía la fiesta en los cementerios? ¿Cómo ayuda esto a superar una muerte? Muchas gracias, Luis, por tu comentario. Me gusta mucho todo lo que nos han mandado. Muchas gracias por esos comentarios, porque justamente la mayoría es un poco esta pregunta de ¿cuál es el sentido? O sea, ¿por qué ir a un cementerio? Y tal cual era, ¿los rituales tienen sentido? ¿Cómo se relaciona algo que es meramente social con un proceso personal? Es una pregunta tramposa, pero ¿cómo se relaciona? ¿Cuál es el sentido de hacer estos rituales, de que en Brasil se coman las cenizas, de que en México hay un novenario, por ejemplo, de que en Día de Muertos pongamos una ofrenda, de que pensemos que el cempasúchil es lo que guía a las almas hacia las casas de sus seres queridos? Es muy interesante y muy relevante todo este tipo de pensamientos que están inmersos en una cultura de cualquier civilización. Sobre todo este pensamiento mágico y mágico-religioso que es totalmente sano. O sea, muchas veces se estigmatiza, ¿no? Se estereotipa que estos pensamientos casi son delirios y trastornos. No, considero que de hecho son las primeras explicaciones que tiene el ser humano para poder entender su entorno. Y precisamente este tipo de ideas y de pensamientos en un primer momento sirven para que la persona finada perviva, ¿sí? O sea, solamente se trasciende, ya no está en este mundo material, en este mundo mortal. Ahora se trasciende a un lugar, a un pensamiento en relación a la familia, a la sociedad, a la cultura, al pensamiento religioso. Y además tiene que llegar a ese lugar. Entonces, los ritos, los rituales, tienen primero esa función, ¿sí? De que en este pensamiento la persona finada va a llegar, va a trascender. No por eso el camino de flores en cempasúchil, ¿no? El incienso, los rezos, todo esto que está, estos elementos que integran el rito y el ritual. Y además sirve como un mecanismo de cohesión para, no solamente para la sociedad, sino también para la familia. ¿Sí? También son estandartes de identidad, ¿sí? Porque nos hacen dar el mensaje de que pertenecemos a una cultura, pertenecemos a un sistema de creencias, a tradiciones. Y además, ya en un ámbito ya personal, pues es el primer recurso para contenernos emocionalmente, ¿sí? Justo eso pensaba. Nos sirve para poder ir asimilando, estar conscientes de que la persona ya no está aquí, ¿sí? Pero que va a prevalecer en un pensamiento, en un espacio, en un lugar. Y que además va a tener una función, porque hay familias, hay personas que una vez que se trasciende esta parte de la persona afinada, bueno, ahora tal vez me va a cuidar, tal vez me va a acompañar, va a seguir conmigo, ¿no? El comentario que decían, el amor trasciende, ¿no? Eso es parte, pero como tal el ritual, el ritual, una de las primeras funciones es esta, contenernos. Es nuestro primer recurso que tenemos los seres humanos. Qué bueno que lo remarcas como un primer recurso de contención, porque me pongo a pensar, en el mejor de los casos, cuando tenemos la muerte de la pareja, pues tenemos a nuestra familia. Pero ¿qué pasa cuando pues, no somos cercanos con la familia? En estos rituales que se llevan a cabo, por ejemplo, en México, pues vienen vecinos, vienen los amigos, vienen compañeros de trabajo, que pueden ser una red de contención muy importante los primeros días después de la muerte de la persona, ¿no? Además, el proceso es completamente ritualístico. Si te das cuenta, tú mencionaste los 9 días, que es el novenario, ¿no? Los 9 días del novenario, incluso el último día es el día más ritualístico de todos. Sí. Los otros 9 días te van preparando para el adiós prácticamente, pero el último día es muchísimo más importante, porque de hecho, si tú te das cuenta, nuevamente hay gente que pone una cruz de cal, sí, claro, y se va recogiendo la cruz en cada uno de los episodios del rosario, ¿no? Que además son muy dolorosos cada uno de ellos. La gente, la familia se va despidiendo cada día más de esa persona
que ya sabe 9 días antes que ya no está. Claro. Y que eso nuevamente le permite decir, se acabó con este ritual religioso. Sin embargo, decían por ahí los comentarios, tenemos otros rituales, sí, por supuesto. Además, el ser humano es ritualístico. Ustedes obsérvenlo. Yo antes de comenzar el día de hoy el programa, vi que el camarógrafo, y lo voy a señalar que está acá, que es de mala educación, se persinó. ¿Es ritual? Por supuesto que es ritualístico. Y es ritualístico porque a él le hace sentir bien, le da seguridad. Y Claro. los rituales, en la búsqueda de las pérdidas de los demás, eso es lo que dan. La ida al panteón cada 1 de noviembre y enflorar las tumbas, porque además también el enfloramiento de las tumbas es ritualístico, Claro. le permite al otro pensar, te preparé tu tumba porque ya vienes en camino, ¿no? Ya estás por llegar y quiero que veas que tu tumba, o sea, que tú sigues vivo, ¿no? Sigues con nosotros. Y eso te va permitiendo una serie de acciones que te dan sentido, un sentido a una ausencia de la persona y le dan sentido a la vida de la persona que aún sigue. Entonces, este tipo de rituales, además yo creo que Diego Rivera era también un poco brasileño, porque ustedes saben que cuando muere Frida Kahlo y la incineran, él se toma un puño de cenizas de Frida Kahlo, ¿no? En enojo también porque no la dejan entrar a Bellas Artes, y lo come, ¿no? Okay. Y entonces, ¿eso qué significaba? Frente a un sapo rana, que llamado así por Frida Kahlo, que le había sido infiel tantas veces, ¿no? Ahí le demostraba el gran amor que sentía el gran Diego por la Frida Kahlo, ¿no? Entonces yo creo que este tipo de rituales, cada una de las familias también los sentimos de manera diferente, los hacemos de manera diferentes, pero siempre han llegado a un punto que además es parte crucial del ritual, no del rito, del ritual, que es la cohesión social. Te une, no solo, como decía mi buen amigo, ¿no? Con la comadrita, con el familiar, con el hijo, va trascendiendo. Es tu círculo de contención, pero también es tu círculo de cohesión social. Eso es lo que da sentido. Claro, y también lo importante es que los rituales son muchísimos y pueden ser incluso personales, Sí, ¿no? por supuesto. Porque no necesariamente a quien No. no le gusta celebrar Día de Muertos está bien, quien no sea religioso está bien, pero cada quien va creando sus propios ritos y rituales para tener contención, para que se le dé sentido, para sentir que se está honrando a la persona que ya murió, pero ¿qué pasa después de esto? ¿Qué pasa una vez que ya tuve estos primeros días en los que empiezo a habituarme a la idea? ¿Qué pasa en el 10º, en el 15º día? ¿Qué pasa un mes después? En el que ya no tengo esta red de apoyo, en el que probablemente ya no está la gente todo el tiempo preguntándome ¿cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Qué necesitas? ¿Te traje de comer? La vida sigue. Y creo que ahí es donde empieza una de las etapas del duelo pues más complicadas y en las que hay una gran introspección, porque pues ya no estoy tan apapachado como los primeros días, ¿no? Bueno, el ritual también nos sirve para despedirnos. ¿Qué pasaba en el COVID? No había manera de despedirte y las personas hacían sus propios rituales. Podrían haber enterrado una cajita con pertenencias, podrían hacer cualquier tipo de cosas. Antes de contestar a esta resignificación, que así se llama, hay que resignificar nuestra vida, aprender lo que ya vivimos para poder seguir nuestro camino también. ¿Qué pasa? Se llaman duelos desautorizados. Cuando, fallece la pareja que yo tengo, pero la pareja que yo tengo no es mi pareja oficial. Entonces no estoy invitado a los servicios, ¿verdad? O sea, cuando eres el amante o la amante. Cuando eres el amante o la amante. Se muere la persona y entonces, ¿qué hago con el duelo? Va todo hacia el mismo punto. ¿Cómo voy a seguir subsistiendo? ¿Cómo voy a resignificar mi vida si era la persona que me daba soporte, que me daba apoyo, todo lo que sea? Entonces, cuando lo tomamos para bien, es un ejercicio de resiliencia, que es crecer en la adversidad y entonces tomar lo bueno que me permití vivir con esa persona y seguir adelante. Pero a veces no, porque si era mi soporte, hay un trastorno que se llama trastorno de dependencia. Si yo dependía de esa persona absolutamente para todo, ni siquiera sé ponerle gasolina al carro, no sé dónde se paga la luz. Entonces, si dependo de esa persona, va a ser un gran shock para mí, va a ser un gran trauma para mí
Y entonces, ¿cómo vuelvo a retomar mi vida si la otra persona me resolvía todo? Ahora, en esos duelos que se llaman desautorizados porque no los reconoce la sociedad, no van a invitar al amante o a el amante a que esté ahí presente, se vive más en el aislamiento. Sí. Y digamos que hoy podemos tener estrategias mucho más claras. No puedes aislarte. Te quieres aislar, está bien, pero no es tan sano. Puedes querer estar haciendo una introspección de cómo fue tu vida, está bien, pero no es tan sano. Cuando tienes redes de apoyo, que insistía, que puede ser cualquier tipo de red de apoyo, entonces puedes resignificar en el día 15, en el día 20. Hay personas como el testimonio que vimos y que muchos de los que ha señalado, si tienen mucho tiempo y aún no está resuelto, bueno, pues el duelo está ahí patologizado, está atorado el asunto, pero ¿qué pasa cuando ya me siento bien? Sentirme bien no quiere decir que estoy brincando de alegría porque se fue la persona, no. Y que ya lo olvidé por siempre. Sí, estoy bien porque pienso que lo que viví con esa persona me ayudó a crecer y ahora tengo que seguir mi vida. ¿Cómo? Pues con lo que yo vaya construyendo también. Claro. Decías en alguno de los testimonios, y yo no me quiero volver a casar, no quiero volver a estar en pareja. ¿Por qué? Porque es tanto el dolor que en ese momento se siente, dice, no, yo no quiero volver a pasar con esto. Dicen que el tiempo cura todo. Aunque no tomes la terapia, pues va a llegar un momento en donde, aunque el cerebro, insisto, busca a la persona, busca el olor, busca esa llamada que nunca va a llegar, al final dice, ok, no va a llegar, o sea, tengo que adaptarme, se llaman mapas cognitivos, tiene que crear otro mapa en relación ya no a esa persona, sino a la propia persona viviendo en pareja o sin pareja. Claro. Eso que se llama resignificar, que es darle un significado nuevo a nuestra vida, pues si va a ir solo, está bien, que esa es una parte deseable, porque entonces si yo estoy más sano, si estoy más completo y quiero emparejarme nuevamente, lo voy a poder hacer. Pero si estoy todavía lastimado, voy a buscar a alguien solamente para compensar mi soledad o para compensar el aislamiento o para compensar lo que quedó pendiente con la otra persona. Entonces, sí se puede, afortunadamente, hay muy buenas noticias en ese sentido, pero si no tenemos ese panorama abierto, solamente me voy a quedar centrado en mí mismo. El duelo también es tan personal que hay personas que les puede durar 1 año, 2 años, 3 años, y hay que respetarlo, porque pues así es el asunto. Claro. Hay quien a los 6 meses, a los 3 meses, a los 2 días dijimos, ok, era tan malo que pues qué bueno que ya no está aquí, pues, o sea, así es. Y Dios existe, entonces decimos, ¿no? Pues ya se lo llevó. Justo, lo importante que es cómo es este proceso de resignificación y de reencontrarnos a nosotros mismos después de la muerte de la pareja. Vamos a ahondar sobre esto porque creo que sí, es un proceso muy individual. Sin embargo, a mí también creo que hay ciertas creencias sobre el amor que puede hacer o que puede agilizar o que nos puede frenar a lo que sigue después de la muerte de la pareja. Vamos a ver el mensaje que nos tiene preparado Fernanda Tapia esta semana y lo analizamos. Siempre se ha afirmado, y de hecho se ha convertido hasta en un cliché, el asegurar que desde tiempos ancestrales el mexicano se ríe, se burla y hasta se lleva de piquete de ombligo con la muerte. Luego llegaron las Catrinas de José Guadalupe Posadas, hasta sincretizar con ese desfile del Día de Muertos que arranca en una película del agente 007. ¿Pero qué creen? Que esta forma lúdica, juguetona y en algunos casos hasta burlona de relacionarse con la huesuda es a lo mucho posterior al año 1873, cuando Posadas crea la famosa calavera garbancera. Porque anteriormente, en la época prehispánica, y de acuerdo al investigador del Colegio Nacional, Leonardo López, nuestros ancestros respetaban profundamente al Mictlán, ese inframundo donde iban a parar los ancestros. Así que, seamos honestos, cuando se trata de la muerte de los otros, pues ahí sí podemos ser bastante displicentes, pero cuando se trata de la muerte de alguien cercano, ahí sí como que las cosas cambian un poco, ¿verdad? En la actualidad se reconocen 5 fases de duelo a un ser querido, como
Negación, ira, negociación, depresión y hasta aceptación. Pero ¿qué pasa cuando nuestra pareja, nuestro compañero o compañera de vida fallece? Según cifras del INEGI, 8 de cada 10 personas viudas son mujeres y de ellas 7 de cada 10 tienen 60 o más años de edad. Y el 75% de estas mujeres no cuentan con pensión por viudez. O sea, agréguenle esta necesidad a un probable duelo profundo. Así que, señores maridos, por favor, dejen bien tramitados sus papeles, sus testamentos, antes de que ocurra lo inevitable. En nuestro país, la viudez es un evento muy significativo. Para las personas que han perdido a su cónyuge, principalmente mujeres, sí representa un factor de riesgo que incrementa su vulnerabilidad. No es nada sencillo enfrentar la soledad, los cambios de rutina, la tristeza, un mundo distinto al de siempre, ante la ausencia permanente de la pareja en nuestras vidas. Ya lo sabe, y a repensar este asunto de cómo me voy, ¿tranquilo? ¿Dejo todo arreglado? ¿Sí o no? Para Diálogos en Confianza, Fernanda Tapia. Muchas gracias, Fer Tapia, por el mensaje que cada semana nos das. Y bueno, seguimos con esta plática y justo ahondando un poco en este tema de los propios rituales, me llega a la cabeza, incluso con los hijos y las hijas, ¿no? Cuando son muy pequeños y probablemente no tengan como, o no quieras enfrentarlos o enfrentarlas a esta parte del velorio y del entierro y a lo mejor no comprendan mucho lo del tema de las ofrendas. Yo he visto a madres o a padres que sacan fuerzas de no sé dónde y hacen rituales bastante amigables y bastante amorosos con los hijos y las hijas para que puedan entender la pérdida, ¿no? Y creo que pues es un gran ejemplo de que pues cada quien puede resignificar y puede sentir paz con su ritual de la manera en la que también la persona que se fue pueda sentirlo bien, ¿no? Creo que es bastante bueno. Vamos con unos comentarios. Alicia nos dice, los rituales son para los que se quedan. ¿Qué pasa si no queremos hacer un velorio o celebrar el Día de Muertos de lo tristes que estamos? Muchas gracias, Alicia. Pues creo que es válido, pero ahorita nuestros especialistas lo comentarán. Juan José nos dice, ¿el Día de Muertos es una celebración laica? Esa es una gran pregunta. Ahorita Oso nos va a decir. Muchísimas gracias. Eiraíz nos dice, el Día de Muertos es una manera de ver la muerte como algo que trasciende, no solo de la pareja, sino también de cómo la pensamos para nosotros. Y sí, creo que estos rituales y estos días y estos, podemos decir, actos que hacemos, pues al final ponen una energía que libera, ¿no? Yo siento. ¿Qué opinan? Claro, sí. ¿Es laica la celebración del Día de Muertos? La Iglesia Católica te va a decir que no es adorar a la muerte. O sea, hay que precisar, no adoras a la muerte. Lo que estás haciendo es festejar la vida después de la muerte. No, y la religión, por ejemplo, católica, pues es claramente precisa en ello, con respecto a que Cristo muere y resucita al tercer día, ¿no? Así lo dice, ¿no? El Evangelio, según las Santas Escrituras. Pero lo que permite es lo siguiente, en realidad, ¿qué es lo que está trascendiendo? La Iglesia ha adoptado este tipo, ¿no? Este tipo de rituales, este tipo de festividades en la parte del calendario eclesiástico. Se festeja el día de, además, es claro, en las almas benditas. O sea, vienen las almas, las últimas que se van en las ofrendas, el último día que ustedes recogen sus ofrendas, es decir, el 2 de noviembre, lo que queda es, déjalo encendido, ya se fueron, ¿no? Ya se fueron nuestros familiares, pero vienen las almas, ¿no? Eso es muy de la Iglesia Católica. Y eso permite como esta parte de hacer algo que parece festividad a la muerte, una festividad más bien a la vida. Eso es lo que diría la religión. Yo te diría en términos a lo mejor más científicos o más apegados a la psicología social, que se trata de un proceso de convencionalización. En realidad son dos ideas unidas, ¿no? Dos ideas contrarias, por supuesto, ¿no? La vida y la muerte, con respecto a la ceremonia, al propio ritual religioso, ¿no? Porque lo que celebra la Iglesia Católica es la vida, no la muerte, ¿no? Entonces, sí, sin embargo, se ha adaptado en los últimos años y ustedes lo han visto que incluso en las iglesias es muy común observar
este tipo de ofrendas. No con las brujas, con los monstruos, o con todos los... No, eso es otra cosa. Pero sí empiezan a poner ese tipo de altares. Sí, porque incluso la celebración en sí misma pues es una conjugación de una mezcolanza prehispánicas, de cosas católicas, o sea, se ha hecho una mezcolanza que es muy mexicana, pero cuyo origen pues no lo podemos tal vez atribuir a un solo lugar. Vamos a ir a una pausa y regresando vamos a seguir platicando porque les ponía sobre la mesa qué pasa después de la muerte de la pareja, qué opinan sobre la idea de que el amor trasciende a la muerte. Puede ser un concepto muy romántico y que en su momento nos dé cierta o nos haga sentir que seguimos en conexión con la pareja, pero ¿qué pasa cuando lo llevamos tan literal que creemos que incluso seguir nuestra vida amorosa o plantearnos la posibilidad de volver a emparejarnos es una traición, por ejemplo, a la persona que ya falleció? ¿Qué opinan sobre esto? Es un gran tema que vamos a analizar regresando de la pausa. Amor y tradiciones de Día de Muertos es nuestro tema hoy en Diálogos en Confianza, aquí en el 11. No se vayan, regresamos. Creer que el amor permanece después de la muerte surge del deseo humano de que los lazos emocionales trasciendan el tiempo y la separación física. El recuerdo y la esperanza dan sentido de eternidad. Generalmente, en ciertas ocasiones se llega a tocar el tema, sobre todo cuando se presentan situaciones de salud, enfermedad, o incluso, ¿no?, cuando aparece un deceso de la familia, de los amigos o en el medio social. Es el punto donde posiblemente se comience a hablar. Cuando no estamos acostumbrados a platicar de algo, es muy difícil de pronto, oye, vamos a hablar de la muerte en una reunión, ¿no? Pero lo curioso aquí es que cuando tenemos más información, ese si llega a pasar va a ser enfrentado de una manera más sana. La muerte es singular en ese sentido, es decir, cada quien la vive de manera distinta. Si hay pleito con la pareja, si estaba bien la relación, si incluso mi salud física y mental estaba bien, voy a enfrentar de manera más sana la parte del duelo. Si tú te das cuenta, es un duelo que parece que cerramos en ciclos. Una memoria muy histórica que parece que cuando cierras el ciclo es justo en la vida. Sin embargo, es importante notar que nuestra cultura particularmente y nuestra parte muy ideológica es justo cíclica. Que la muerte no la tocas, ¿no? Es algo que respetas, es algo que dices, no, espérame. Sí entra en tema de debate, si lo platicas y todo, pero prefieres no tenerlo como una plática muy cotidiana de que, entre cuates vamos a hablar de esto. No, o sea, no. Y ahora cuando sucede este deceso en un sistema familiar y la persona que muere es la pareja, además de ser angustiante, pues conlleva una carga emocional, un impacto, un shock que puede ser traumático. Que hay olores, que hay canciones, que hay cosas que tú ya resignificas de distinta manera, pero que te permiten conservar al ser amado y permiten trascender por generaciones ese recuerdo, que además, si te das cuenta, es un recuerdo que no muere. Y una manera muy significativa son justo las ofrendas, ¿no? Lo primero que haces al poner la ofrenda es preguntar, ¿y a quién le vamos a poner? ¿Y qué le gustaba a mi abuelo? ¿O qué le gustaba a mi esposo? ¿O qué le gustaba a tu ser querido? Y esa manera necesariamente te lleva a otro contexto, es decir, a buscar momentos idóneos de recuerdos claramente muy gratos para ti. Muchísimas gracias por seguir aquí con nosotros y nosotras en Diálogos en Confianza. Viernes de pareja, nuestro último bloque de este viernes. Hemos hablado acerca de la pérdida de un ser querido, principalmente de la pareja, en este marco del 1 y 2 de noviembre, Día de Todos los Muertos. Y también hemos hablado acerca de todas estas duelos que podemos vivir, unos duelos probablemente pueden ser muy violentos, otros pueden ser muy dolorosos, otros pueden ser de sanación, otros pueden ser de alivio. Y también hemos hablado acerca de ciertos rituales y ciertas prácticas o ciertas maneras de poder hacer que nuestras personas que ya no están puedan estar con nosotros y nosotros poder estar con ellos, aunque sea en un símbolo como una ofrenda, como una flor, como un peluche, nos decían, ¿no? Como ciertos rituales que llevamos a cabo
dentro y fuera de la religión, pero que al final creo que lo que llevan es mucha paz para poder sobrellevar estas situaciones difíciles. Muchas gracias por estar en este programa y gracias por este programa que creo que podría ayudar a muchos y a muchas personas a entender que estos duelos son pasajeros, son naturales y que, como nos han dicho ustedes, pues hay que poner de nuestra parte también para poder honrar a las personas que se fueron de la mejor manera. Vamos con unos comentarios de redes sociales. Mirna nos dice, me gusta mucho pensar que mi pareja me espera en otro lado y que nos vamos a reencontrar. Muchas gracias, Mirna. Luis Marín nos dice, la temporada de Día de Muertos me hace sentir más cercano a mi pareja que falleció, pero también siento que por medio de la ofrenda podemos reencontrarnos en la comida que le gustaba. Que de como empezamos el programa, ¿no? Y como ahorita lo veíamos en el resumen. Sí. Empieza con preguntarte qué le gustaba, qué vamos a hacer para poder tener una ofrenda bonita para las personas que ya se fueron. Josefina Rodríguez nos dice, la muerte de mi pareja fue un suceso muy triste. Todavía no puedo verlo como algo que pueda celebrar. No me gusta poner ofrenda, siento que no tiene sentido. Muchas gracias, Josefina, por compartirlo. Alejandro nos dice, creo que es importante preservar nuestras tradiciones porque son parte de nuestra historia, pero no tenemos que forzarlo para que nos signifique algo. No todos creemos en eso de lo espiritual. Muchas gracias, Alejandro. Pues sí, creo que también es bastante válido, ¿no? Lo que nos dice Alejandro y lo que nos decía, ¿no? Y había una pregunta antes, como de los rituales son muy personales, yo puedo vivir mi duelo así, y creo que ahora lo comentaremos, pero me atrevo a decir que sí, que ustedes están de acuerdo con que sí. Y por último, Bárbara Chávez nos dice, para mí el amor sí puede trascender, pero eso no surge solo por una muerte, es un trabajo que se hizo en vida con la pareja. ¡Qué duro! Bárbara, qué bárbara, ahora sí, ¿eh? Muchas gracias por todos sus comentarios y bueno, seguiremos platicando, sí, ¿no? Y que justamente es algo que yo les dejaba sobre la mesa antes de la pausa. ¿Qué pensábamos sobre esta idea de que el amor trasciende la muerte? Y yo creo que lo podemos ver desde dos puntos de vista. Por supuesto que a través de los rituales, a través de celebraciones como esta, es una forma de honrar. Es una forma de sentir esa conexión con las personas que ya no están y de revivir, de volver a sentir esa alegría de ponerle su comida favorita, de ponerle su bebida favorita, de platicar con personas que probablemente ya no conocieron a tu esposo o a tu esposa, que ahora sería bisabuelo o bisabuela. Se vuelve una forma de reconfortar al corazón y que creo que es lo que le da tanta fuerza y es tan bien aceptada esta tradición en nuestro país. Sin embargo, también pongo sobre la mesa qué pasa cuando esta idea tal vez la llevamos a un extremo. Y cuando viene el momento de resignificar de nuestra vida, de volver a configurarnos, nos casamos con la idea de que probablemente era el amor de nuestra vida, que no vamos a volver a amar y que si nos atreviéramos, estaríamos traicionando o faltando a la memoria, que creo que es algo que le puede pasar a muchas personas que nos están viendo y que están viviendo con mucha culpa el después de la muerte de su pareja. Claro, y es real. Sí, cuando una persona dice, es que ya no va a ser lo mismo, es que ya no voy a volver a amar igual, es que él era totalmente diferente y distinto, pues es lógico, es totalmente real. Y tienes toda la razón, ¿sí? La forma en que viviste, amaste, te vinculaste con tu pareja, que ahora ya no está en este plano, va a ser única e irrepetible e insustituible, ¿sí? Entonces, ese hecho, esa forma que se amó, esa forma que te relacionaste, ya no se volverá a repetir, ¿sí? Y para ello sirve o es una de las funciones del duelo, de la resignificación del duelo. Dentro del duelo hay un proceso donde se vuelve a reestructurar el vínculo afectivo. O sea, el amor trasciende, por supuesto que trasciende, ¿sí? Y trasciende de una forma donde el vínculo que vas a tener o tuviste con esta persona finada se va a transformar. ¿Sí? Por eso cuando, reitero, la persona dice, pues ya no va a ser lo mismo, sí, tienes toda la razón, tu vida cambió. Ni tú serás el mismo. Exactamente, tu vida cambió en el momento en que falleció tu pareja. Ya no vas a ser la misma persona. ¿Sí? Ahora vas a aprender, te vas a reconocer, ¿sí? Vas a encontrar formas en las cuales te vas a resignificar, te vas a adaptar, vas a encontrar. Y si en ese camino, en esa transición de reconocimiento y de reencuentro hacia ti y de reestructuración del vínculo con tu pareja que ya no está, sale la oportunidad o te das la oportunidad de conocer a alguien más,
va a ser totalmente diferente. Eso no quiere decir que le faltes a la memoria, eso no quiere decir que lo estés traicionando, que seas desleal. No, porque ese vínculo está intacto. Ese amor ya trascendió. Ahora, si te das la oportunidad en tu presente, en tu aquí y en tu ahora, puedes continuar, puedes volver a construir otro vínculo con otra persona. Y eso es totalmente sano y es totalmente válido. Y además eso va a sanar el dolor, va a sanar este proceso y le va a dar un sentido al duelo. Claro. Sí. Juan, ¿qué opinas? Mira, se llama consustanciación cuando compartes los alimentos y puede ser desde la preparación hasta ya el consumo. ¿Qué sucede cuando tienes esto con la pareja? Primero, pues te acostumbras a hacer un tipo de comida, la compartes, a veces incluso le das en la boca a la persona, no porque no pueda comer, sino porque significa el grado de cercanía otra vez. Eso lo podemos hacer incluso con los amigos, no es una cuestión erótica. Oye, está bien bueno mi plato, pruébale. ¿Por qué saco esto a colación? Primero, porque forma parte de la ofrenda. Si yo voy a poner algo, le voy a poner algo que le gustaba, incluso hasta lo voy a preparar para que sea esa misma consustanciación. Es decir, ya no está, pero siento la cercanía. Me parece muy importante lo que dice Jorge, porque si cierras tú tus ciclos emocionales de vida, cuando los cierras, entonces te das la posibilidad ya no de vivir con culpa una nueva relación. O sea, Claro. ok, ya trascendió esa, ya se cerró, voy a continuar y voy a continuar sin culpa, no porque le falle en la memoria de la persona. Si a mí me gustó el pozole, pues voy a seguir comiendo pozole, no tengo por qué renunciar. Y tampoco tengo por qué estar comentando, oye, ¿qué crees que a mi ex que ya no está? Por... Si le gustaba mucho el pozole. Punto. O sea, es una nueva relación. Sí. Entonces no hay culpa, no hay este tipo de situaciones que son muy comunes, pero que si no se cierran los ciclos emocionales, sí lo vas a vivir de esa manera. O sea, si alguien te anda rondando por ahí, ay, no, pues es que ¿cómo le voy a faltar? ¿Por qué? Porque en la memoria está presente el otro, en ese mapa que decía al principio, no se ha borrado. Y no se trata de borrarlo, nomás se trata de resignificarlo. Entonces, sí se puede hacer esto. Cuando lo haces es porque ya tienes tus ciclos emocionales cerrados y puedes vivir ahora una nueva vida con alguien que va a ser diferente. Incluso nosotros cuando iniciamos una relación no somos los mismos que cuando la terminamos. O sea, Claro. estamos cambiando todo el tiempo. Por lo tanto, sí se vale cerrar los ciclos. Si lo decides tú, empezar una nueva relación, pero si no, también. O sea, y es completamente válido. Ya quiero ir yo solo, ya no quiero estar soportando X, Y o Z, está bien, pero ya tomo mi propia decisión, voy ya solo y tengo mis ciclos cerrados y puedo ser feliz. Eso es lo importante. Decía Eduardo Punset, divulgador científico, cuando le preguntan sobre la felicidad, dice, bueno, pues es vivir en paz. Entonces, si puedo vivir en paz con una pareja o puedo vivir en paz sin pareja, está bien. O sea, es un camino de la felicidad. Y ya cuando trascienda yo también, pues igual, seguramente que van a pasar cosas en donde si todo está preparado, qué bueno. Si no está preparado porque igual no lo planeamos en algún momento, pues igual alguien se tendrá que hacer cargo de nosotros, pero que la vida continúe, que la vida siga siendo la trascendencia de lo que ya viví, pero también de lo que yo decido en este momento. Así es. Osos. Yo creo que aprendes a vivir con las ausencias, ¿no? Es decir, después de que alguien se va y es un ser querido como la pareja, por supuesto que cambia todo, ¿no? Sin embargo, el aprender a vivir con las ausencias no significa el olvido, porque el olvido es otra cosa, pero el recordar a través de ciertas cosas, entre el pozole, entre todo lo que le gustaba y no le gustaba, también es seguir conmemorando la memoria del ausente. Y aprender a vivir con esas ausencias te permite entonces vivir nuevamente tu vida sabiendo que tuviste una anterior, ¿no? Pero eso no significa que vas a seguir viviendo en el pasado. Tienes que vivir tu presente y tu ahora para poder proyectar tu futuro, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que los rituales son justo esta manera de un anclaje, de conmemorar, de guardar la memoria, pero también de trascender. Claro, aprendes a vivir con la ausencia y no olvidas, y creo que justamente es algo que se ve de manera muy explícita y muy práctica en esta hermosa tradición que tenemos de poner una ofrenda de Día de Muertos,
porque claro que aprendemos a vivir con la ausencia. Araceli nos lo decía, actualmente después de 25 años de que fallece mi pareja, la ofrenda es un momento ahora de felicidad, de honrarle, y una prueba de que el amor trasciende, se transforma, por supuesto, ya no es desde el dolor, hay un amor que nos hace reconectar, desde ponerle su plato favorito, desde ponerle una fotografía, y es por eso que les queremos presentar esta cápsula. El altar de muertos representa el corazón de la celebración del Día de Muertos. Dicha expresión quizá es la tradición más importante de la cultura popular mexicana y una de las más conocidas internacionalmente. Incluso es considerada y protegida por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Su origen tiene raíces en las tradiciones prehispánicas de México, cuando las civilizaciones mesoamericanas celebraban el paso de la vida a la muerte como un ciclo continuo. Estas culturas creían que el alma de los difuntos continuaba su viaje en el más allá y durante ciertos días del año regresaban para visitar a sus seres queridos. Los altares pueden tener diferentes niveles, generalmente de 2 a 7, que describen el camino que las almas recorren para alcanzar el descanso eterno. Cada detalle está cargado de significados sagrados, como la flor de cempasúchil, que con su intenso color amarillo o naranja es la luz en la oscuridad, señal de que nuestros seres amados no están solos y que su presencia sigue viva en nuestros recuerdos. Las velas encendidas guían a los espíritus en su camino de regreso, y el copal, con su aroma intenso y penetrante, purifica el ambiente, creando un puente simbólico entre los mundos. En el centro del altar, las fotografías de nuestros seres queridos ocupan un lugar especial. Estas imágenes recuerdan sus sonrisas, gestos, voces y gustos. Todo lo que fueron y siguen siendo en nuestra memoria. Los alimentos y bebidas son parte importante de las ofrendas en los altares de muertos. Colocar los platillos favoritos de los difuntos muestra el cariño y hospitalidad para los espíritus de los difuntos. Se colocan los platillos favoritos de nuestros difuntos como una ofrenda para darles la bienvenida a sus espíritus. El pan de muerto, con forma circular y sus decoraciones, simula huesos y nos recuerda que la vida y la muerte son parte del mismo ciclo. Los altares no solo son una ofrenda, sino una promesa y el compromiso de que nunca los olvidaremos, y que el amor es tan fuerte que puede cruzar la frontera que nos separa de aquellos que ya no están. Pues esto es de manera muy detallada cómo cada uno de los elementos logran una configuración de una ofrenda de Día de Muertos, que se vuelve una forma muy increíble, muy amorosa de honrar a las personas que ya no están en nuestra vida, y que es algo que probablemente empieza a darle cada vez más sentido y a transformar un vínculo y sanarlo, y ahora verlo, que se convierta, podemos decir, que la muerte de alguien se pueda convertir en una memoria feliz y ya no una memoria que nos remita al dolor. Claro, si se resignifica de manera sana, ¿sí? Viviéndolo de una manera individual, y el proceso que sea de manera paulatina, día a día, claro que se puede transformar, trascender. Y además es también una oportunidad, un nuevo escenario, hasta si lo vemos de una perspectiva educativa, hasta didáctica, para enseñar a las nuevas generaciones, a los más jóvenes, de que existe algo que se llama muerte. Claro. ¿Sí? Y que en algún momento, ahorita estoy hablando del abuelo, estoy hablando del padre, pero en algún momento vas a hablar de mí, y en algún momento alguien va a hablar de ti. Entonces, doble transgeneracional, ¿no? Y es un gran escenario, una gran oportunidad, claro, siempre y cuando se haga de manera cordial, de manera objetiva, de manera asertiva, ¿sí? Este esquema de comunicación. Y por supuesto, dentro de esta dinámica está implícito lo que mencionabas, ¿no? Se puede transformar esto como una parte de conmemoración, como un recuerdo amable, como un recuerdo amoroso, cariñoso. Por supuesto que sí se puede hacer, reiterando, el requisito es que la persona viva este proceso a través, ¿por qué no decirlo?, del dolor, si en algún momento es necesario. Que sí vivan el duelo, ¿no? Porque Exacto. también puede pasar que no lo queremos vivir, o que tenemos tanta resistencia a abrazar ese dolor que tenemos que pasar,
que lo alargamos, ¿no? Así es, y el dolor y el sufrimiento tienen un sentido, ¿sí? Un sentido donde la persona se descubre, se descubre esa parte que pues es incertidumbre, ¿no? Y es angustiante porque no sé cómo lo voy a vivir, no sé qué va a pasar. Pues precisamente el duelo, donde está implícito el dolor y posiblemente el sufrimiento, te va a dar no la oportunidad, sino te va a dar un nuevo escenario para que tú te descubras, para que tú te reconozcas, para que tú también aprendas y continúes. Así es. A pesar de todo este dolor, a pesar de este sufrimiento. ¿Sí? Tiene un para qué, diría el doctor Frank, por supuesto. Ya estamos en la recta final de este programa y pues vamos a ver los mensajes que nos han mandado a través de las redes, Lalo. Claro que sí, pues hablan mucho, están muy agradecidos en las redes sociales y agradecidas por este tema, hablan mucho acerca de esta parte de los duelos. Nos preguntan, justo ganaron la pregunta, esta parte de si es sano vivir el duelo y de qué manera se puede hacer de una manera mucho más pacífica, ¿no? Creo que también los duelos pueden ser a veces muy trágicos. Entonces nos preguntan eso. También nos hablan mucho acerca de el tema de la pandemia, lo que pudo haber hecho la pandemia, que fueron muchas muertes muy inesperadas. Sí. Y esta parte de que no hubiera un proceso, de que no podíamos salir, de que estábamos confinados, confinadas. Y que yo creo que hay personas que nos expresan en las redes que sigue habiendo secuelas de estos sentimientos. Creo que hemos tenido una respuesta increíble en las redes sociales. Muchísimas gracias por los comentarios. Sí, muchas gracias, de verdad que han sido comentarios que nos han permitido poner sobre la mesa tal vez muchas situaciones de las que no se hablan o de las que las personas no se atreven a compartir porque pues se vive desde la culpa, porque se vive desde creencias muy arraigadas y por estos espacios se vuelven muy importantes. Nos quedan ya 2 minutos de programa, así que a forma de conclusión les pido que demos respuesta a lo que escuchamos y también el mensaje final que le dejamos a la audiencia hoy en el marco del Día de Muertos en nuestro país. Osus, empezamos contigo. Claro que sí. Yo les invito a disfrutar este 1 y 2 de noviembre como uno de los días para celebrar, vivir, conmemorar y recordar a aquellos que ya no tienen presentes, aprender a vivir con las ausencias, pero también a pensar en un futuro. Este es un momento justo y crucial para vivirlo en familia y con amigos. Muchas gracias. Una manera de cerrar el ciclo, sea acompañado terapéuticamente o no, es escribir una carta a la persona que ya no está, con todo lo positivo, con todo lo negativo que también hay, y una despedida a través de las creencias de cada uno de nosotros. Si crees en una religión, te acompañas con esa religión, sino que el universo te acompaña donde quiera que estés, a donde quiera que vayas. Si lo analizamos desde la parte terapéutica, vemos otras cosas. Si se hace sin ese acompañamiento, de todos modos funciona. Entonces les invito a que cerremos ciclos a través de esta estrategia que es bastante sencilla. Muchas gracias, Jorge. Gracias. Es una oportunidad, estos días es una oportunidad también para vincularse consigo mismo y también vincularse con los otros, ¿sí? De una manera tradicional, a partir de las creencias personales, de las creencias familiares. Y entonces yo lo veo como esta forma de vincularse consigo y con los otros. Muchísimas gracias por esta conversación. De verdad que es increíble que hoy nos hayamos dado esta oportunidad de poder, por supuesto, abrazar esta tradición mexicana que tenemos, pero también contextualizarlo, también ver cómo algo que parece profundamente individual, que es enfrentarnos a la muerte de la pareja, a la muerte de alguien querido, por supuesto que se vuelve algo social y que hay una relación que va hacia ambos lados y que los rituales, sea cual sea el que tengamos, nos van a dar un sentido, nos van a dar contención. Y gracias sobre todo a ustedes que como siempre están al otro lado de la pantalla, muy pendientes y hoy con grandes comentarios, Lalo. Muchas gracias. Claro que sí, Minat. Gracias a todos y todas los que participaron hoy. Gracias por estos temas en Diálogos en Confianza. Nos llenan el corazón. Síganos en nuestras redes sociales y también manténgase en contacto a nuestro centro de contacto con la audiencia, el 55 51 66 40 00. Descargue la aplicación 11 más, donde puede ver este programa y todos los programas de diálogos y de todo el 11. Y no se despegue de nuestra programación porque va a haber muy, muy buenos programas a lo largo de este fin ya de año. Ya se nos ve el año, Nat. Ya se nos fue el año, Lalo. Y sí, muchas gracias a todas las personas que estuvieron aquí muy atentos. Y justo me pongo a pensar que estaría muy padre que nos mandaran a través de las redes sociales pues la foto de su ofrenda hoy, que seguramente ya pusieron el camino de Cempasúchil, que ya está el copal prendido. ¿Cómo es que ustedes conmemoran? ¿Cómo es que ustedes se han apropiado de estas tradiciones que tienen un profundo sentido y que por supuesto forman parte de nuestra identidad como mexicanos? Que tengan un excelente fin de semana. Yo soy Natalia Jiménez. Esto fue Viernes de Pareja, Amor y Tradiciones de Día de Muertos. Buen fin de semana. Bye.